que parte de los fiscalistas desarrollamos, los contadores, el doctor profesional. Esa es la idea de que se sume Mario a tener una serie de misiones que ya en el primer lunes de cada mes está teniendo esta misión donde vayamos teniendo ese conocimiento de la productividad y ventas aplicadas a nuestras firmas, ¿no? O a los negocios que asesoremos, y como una parte de ir haciendo más amplio el panorama de la interacción del contador hoy en día. Pues esa es la parte introductoria de este programa que vamos a tener, y le quiero hacer el micrófono a nuestro vicepresidente nacional, el contador Octavio Ávila Chaurán, para que dé la bienvenida, y además quien coordina estos programas de la comunidad virtual de Nafinet. Bienvenido, Mario, y cedo los micrófonos a nuestro vicepresidente Octavio Ávila. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias Juan Carlos. Y pues siguiendo con la filosofía de Nafinet, que a través del aula virtual presentarle programas de alto nivel y de mucha capacidad y conocimiento para todos ustedes, en esta ocasión tenemos el honor de inaugurar este nuevo programa que se llama Productividad y Ventas con Mario Duarte. Y Mario Duarte Vázquez es director general y propietario de Zeus CRM, desarrollador profesional con más de 20 años de experiencia, desarrollador de sistemas contables, talleres mecánicos y más de 15 aplicaciones. Él es creador de la filosofía Valor, es conferencista a nivel nacional con más de 100 conferencias impartidas, creador del CRM más fácil de México, que es el Zeus CRM, director y propietario de la franquicia Microchip en el estado de Colima, es consultor máster Microchip, director y propietario de SAMIC, sistemas adicionales compatibles con Microchip, es creador de la técnica Full Time, administración eficaz del tiempo. Pues para nosotros es un honor que él venga a compartirnos todas sus experiencias, y el objetivo de este programa, que será el primer lunes de cada mes, pues será el compartir información medular sobre temas relacionados a la productividad de una empresa, así como todo lo que de una empresa desde el departamento de marketing debe de realizar. Pues en mi opinión, considero muy acertada la invitación que a través de Juan Carlos le hace a Mario, porque el enfoque que le va a dar a la productividad de las empresas, pues también bien nos queda a nosotros los contadores independientes para efectos de aprender más técnicas de ventas, hacer más productivos nuestros despachos, y estoy seguro que con la participación de Mario todos aprenderemos mucho. Mario, bienvenido al aula virtual a Nafinet, y sabemos que vamos a aprender muchísimo de ti en las próximas semanas. Mario, muchas gracias, bienvenido, te cedo el micro. Si me escuchan, pues agradezco mucho la oportunidad que me den para poder compartir con ustedes en un espacio que tiene que ver con estos dos grandes temas, y espero que lo que estemos viendo y escuchándonos durante, bien como dicen, el primer lunes de cada mes, pues sea de bastante utilidad, ¿sí? Como el espacio se llama Productividad y Ventas, pues bueno, hoy vamos a tocar el primer tema. Vamos a tratar de desarrollarlo 2 lunes porque es un tema bastante amplio, que es el tema de la venta, que lo vamos a ver en 2 lunes, dependiendo de cómo vamos desarrollándolo, y después vamos a ir al tema de la productividad. ¿Ok? Bueno, en el caso de las ventas, pues ahora sí que es muy amplio. Creo que todos hemos estado en cursos de ventas, nos han dado mucha información sobre cómo debe de ser una venta, qué se debe de hacer una venta, qué no se debe de qué no se debe de hacer en una venta. Entonces hay mucha información sobre todo este tema, ¿no? Lo que voy a tratar y compartir con ustedes
hacia desde el muy particular punto de vista de nosotros, es el tema de lo que son los cimientos del conocimiento de la venta. Y es importante entender los principios básicos, porque como les comentaba, a lo mejor hemos ido a cursos desde manejo de objeciones, PNL en ventas, psicología de ventas, vendedores perros, de todo tipo, nombres y sabores. Pero es importante tocar base en lo que es la verdadera venta. Y para eso esa es la plática del día de hoy. Vamos a ver y a poner en blanco y negro que es el tipo de venta consultiva. Porque hay diferentes tipos de ventas. Tenemos la transaccional y tenemos la venta consultiva. La venta transaccional es cuando yo voy, por ejemplo, al súper y compro ahí en cualquier tienda departamental o tienda de autoservicio. Voy y compro cualquier tipo de producto, mi despensa, etcétera. Eso se puede llamar una venta transaccional, donde realmente no existe ningún tipo de, en ese momento con el cliente, ningún tipo de análisis, diagnóstico, investigación, conocimiento, de requerimientos, nada, no existe ningún proceso en eso. Y tenemos la venta consultiva, que la venta consultiva es cuando ya yo como prestador de servicios necesito indagar más a través de mi cliente, necesito conocerlo con mayor profundidad para poder realmente poder ofrecerle algo. A eso le vamos a llamar venta consultiva, y eso creo que todos los que estamos en esta aula llegamos a hacer. Entonces vamos a desarrollar ese tema de la venta consultiva, ¿ok? ¿Cuál sería el objetivo? Dice, los participantes aprenderán que más que una metodología es un proceso de pensamiento y que hay que hacer y presenta una mejora enormemente en su nivel de bateo. ¿Qué es un nivel de bateo? Pues bueno, si yo voy y visito 10 clientes, ¿a cuántos de esos 10 clientes les logro vender? ¿Sí? Cuando ustedes contratan a un vendedor, dicen, oye, si mi nivel de bateo es 2 de 10 y quiero vender a 4, pues entonces tengo que visitar 4 prospectos, ¿ok? Entonces ese es el nivel de bateo que debemos, como debemos de medir nosotros nuestra productividad en ventas. Cuando nosotros trabajamos sobre ventas consultivas, el nivel de bateo prácticamente es bastante alto, es arriba del 70%, incluso, es decir, de 10 clientes que yo voy a visitar, a 10 clientes yo les a vender, ¿ok? Bueno, entonces ese es el concepto de ventas consultivas. Vamos a seguir aquí avanzando. Por favor, pues siéntanse en confianza de hacer cualquier pregunta sobre el tema. Déjenme avanzar aquí en la presentación. ¿Qué vamos a conocer en el transcurso de todo esto? Bueno, ¿qué es vender? Es importante poner en blanco y negro qué es una necesidad, qué es un deseo poderoso, qué es unas ventas consultivas, que es lo que estamos platicando y es el tema que vamos a ver el día de hoy. El proceso de la venta también y cómo aplicar la venta consultiva. Eso es lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Y la primera pregunta que se hace en el mundo de las ventas: ¿el vendedor nace o se hace? Sí, y en ese sentido es muy importante porque cuando las personas van a trabajar en el departamento de ventas, puede ver el punto que digan, es que yo no nací para vendedor, hay vendedores que son específicos, que tienen ciertas características, yo no puedo desarrollar este trabajo, pero bueno, estoy en las ventas porque la pedía de director y no me la dieron de director, ¿no? De repente está, digamos, un poco pues bueno, no conseguí ningún otro trabajo y me tengo que ir a vendedor. Realmente no es así. La profesión de ventas o de vendedor, creo yo que es una de las profesiones que tiene una gran posibilidad, obviamente, de ganar dinero, porque muchas veces un vendedor puede ganar mucho más dinero que el propio director o que cualquier otra persona del área. Y además tiene la posibilidad de poderse desarrollar, porque verdaderamente para poder ser un vendedor de nivel, un vendedor de alto nivel, se tienen que desarrollar muchas aptitudes y actitudes, ¿ok? Bueno, entonces la pregunta es, ¿el vendedor nace o se hace? Esa pregunta la vamos a dejar ahí, en el tintero, en la mesa, para que
conforme vayamos avanzando, ustedes mismos van a ir tratando de contestar esta pregunta y al final ya de la plática, pues vamos a poder contestar, ¿el vendedor nace o se hace? ¿Ok? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. ¿Qué es vender? Déjenme cerrar esta aquí. ¿Qué es vender? Ok, para poder nosotros identificar y saber el tema de ventas, necesitamos, digamos, tener muy claro los conceptos. Entonces, vender significa llenar necesidades. A ver, permítame, creo que se puso... Ahí está. Es que le puse en automático. Perdón, ahora sí que soy nuevo en esta plataforma, pero bueno, voy a tratar de aprender rápido. Ok, bueno, entonces la pregunta es, ¿qué es vender? Todos estamos inmersos en eso, que puede haber una confusión en cuanto al término. Y vender como tal se llama llenar necesidades. Eso es vender. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender? Si yo entiendo verdaderamente cuáles son las necesidades, obviamente, de las personas o de mi cliente con el cual yo voy a trabajar, voy a poder lograr y llegar con éxito a poder hacer negocio con mi cliente. Si yo no entiendo lo que es una necesidad, obviamente entonces no voy a poder vender o cubrir una necesidad específica de mi cliente, ¿ok? Entonces vender es ayudar a llenar necesidades. Ahora vamos a ver en realidad qué es y vamos a conocer de cerca qué es una necesidad. Porque ahí es donde existe una confusión en realidad. Y existe la confusión, por ejemplo, ¿qué es una necesidad? ¿Qué es un satisfactor? ¿Qué es un deseo? ¿Y qué es un requerimiento? Entonces, y que muchas veces confundimos y nosotros le decimos al cliente, es que estoy satisfaciendo la necesidad de mi cliente. Pero en realidad no es una necesidad, es un satisfactor o es un requerimiento. Entonces, primero, para poder de lleno al tema de la venta, tenemos que tener claro perfectamente qué es esto. ¿Ok? Y para eso vamos a hacerlo. Primero entendamos qué es una necesidad. Y la necesidad específicamente tiene que ver con las necesidades de los seres humanos y que Maslow lo clasificó en 5 puntos. Las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades de pertenencia y amor, las necesidades de estima y las necesidades de autorrealización. Luego, entonces, cuando yo voy a hablar de que entiendo la necesidad de mi cliente, estoy creando la necesidad de mi cliente, es un tema, ¿no? Ese es un punto, mejor dicho, de decir, oye, las necesidades se crean o se descubren. Entonces, esto le está diciendo que una necesidad no se crea. La necesidad ya está creada en función de esos 5 puntos. Una necesidad se descubre. Yo tengo que descubrir a mi cliente qué tipo de necesidad tiene para que en ese sentido yo pueda trabajar con mi cliente. Y si yo puedo entender la necesidad o descubrir con precisión la necesidad de mi cliente, entonces voy a poder ayudarlo. Si no, no voy a poder ayudarlo. Y cada quien puede tener diferentes necesidades con el mismo satisfactor, ¿ok? Que ahorita vamos a ver. Entonces, es muy importante que entendamos que las necesidades son desde el punto de vista de persona, de ser humano, no desde el punto de vista de la empresa, ¿sí? Y eso es lo que nos va a ayudar y que lo vamos a ver, a poder conectarnos realmente con nuestro cliente o con nuestro prospecto. ¿Okay? Entonces, vamos definiendo las necesidades. Aquí vamos a ver, las necesidades se convierten en deseos cuando se dirigen a objetos específicos que podrían satisfacerlos. Por ejemplo, la necesidad de alimento puede llevar a una persona a desear una hamburguesa o una pizza. La necesidad de vivienda puede impulsar a una persona a desear un departamento en un céntrico edificio o una casa con jardín
en la zona residencial. Entonces, en ese sentido, el deseo consiste en anhelar los satisfactores específicos para las necesidades profundas como alimento, vestido, abrigo, seguridad, pertenencia, estimación y cualquier otras cosas que necesitan para sobrevivir. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos claro qué es la necesidad que vimos desde el punto de vista, digamos, de ser humano, las necesidades profundas, y qué es un satisfactor, que ya viene siendo el producto o servicio que específicamente con lo que vamos a hacer. Y entonces el deseo consiste en anhelar esos satisfactores, porque yo puedo tener muchos satisfactores que me van a cubrir tal vez diferentes tipos de necesidades. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, pues vamos a realmente poner en blanco y negro qué es y cómo debo yo de comunicarme con mi cliente o con mi prospecto. Ok. Luego, entonces, si yo ya entendí qué es la necesidad, qué es un satisfactor, tenemos que ahora buscar el deseo poderoso. Miren, dicen que para que un cliente me compre, debo de crear el vínculo de confianza. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Debo de crear ese puente de comunicación, que ese puente de comunicación me va a llevar al tema de la confianza. Si yo, adicionalmente a eso, puedo encontrar cuál es el verdadero deseo poderoso, que es lo que quiere mi cliente o mi prospecto, voy a tener prácticamente todas las probabilidades de que el cliente me contrate y que me lleve para que yo le pueda ayudar, porque al final la venta consultiva, como vamos a ir viendo, se trata de ayudarlo a mi cliente a lograr sus objetivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el entender el deseo poderoso, que es determinar cuáles de todos esos satisfactores tiene que ver directamente con su necesidad primordial. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo a ustedes ahí como contadores, y desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Tú vas y le vas a ofrecer que le vas a ayudar a controlar el inventario. ¿Okay? Entonces tienes que irte con el almacenista, pero también tienes que irte con el dueño. Estamos hablando de un mismo satisfactor, que en ese sentido es el servicio, producto que tú le vas a dar a al almacenista o al dueño. Pero estamos hablando que pueden ser de diferentes ángulos de cada necesidad. A lo mejor el dueño está pensando en que sea una autorrealización, un deseo de autorrealización, porque eso él es importante controlar el inventario, porque lo hace sentir que está avanzando, que está creciendo. Cuando, por ejemplo, el almacenista no lo hace desde la necesidad de autorrealización, lo hace desde la necesidad de la seguridad, ¿ok? Entonces ahí es cuando tú identificas qué tipo de necesidad en función del requerimiento. ¿De acuerdo? ¿Cómo descubrir necesidades y deseos? Es ahí en donde toma sentido la venta consultiva. Porque esa es la pregunta, ¿cómo lo hago? Lo vamos a hacer a través de que nos convirtamos en vendedores consultivos, ¿ok? Y me voy a permitir leer esta definición. El concepto básico de la venta consultiva reside en cómo a través de un proceso de indagación basado en preguntas sobre el negocio del cliente ejecutado por el vendedor, ayuda al prospecto a solucionar problemas o alcanzar una nueva meta por medio del uso de productos o servicios. Ustedes saben que si yo hago buenas preguntas, voy a tener buenas respuestas. Entonces, ¿cómo puedo saber eso? A través de un proceso de indagación y un proceso de preguntas que ahorita las vamos a ver. La venta consultiva es un conjunto de herramientas de ventas que permite a la empresa y a sus vendedores hacer de su forma de vender una ventaja competitiva.
¿Cómo puede ser el propio producto o servicio? Centrar la venta en el cliente en lugar de las ventajas del producto supone un cambio radical en el proceso de venta. ¿Qué significa? Ustedes saben, por ejemplo, que una cosa es un beneficio y una cosa es una ventaja, ¿sí? Un beneficio va en función de una necesidad o requerimiento que manifiesta el cliente y eso se lo convierte en un beneficio. Por ejemplo, si yo le pregunto al cliente, oye, ¿y para qué quieres este tal producto? Y él me dice, es que yo quiero este producto o este servicio porque quiere lograr esto. Y entonces, en función de lo que él quiere lograr, yo se lo convierto en un beneficio. Es decir, le estoy hablando de un beneficio sobre lo que él quiere. Eso es un beneficio. Pero una ventaja puede ser, se convierte en una ventaja cuando yo le hablo, yo le digo, ¿qué crees? Este coche vuela. Le estoy diciendo una ventaja, pero a lo mejor mi cliente me dice, es que yo le tengo miedo a las alturas. Entonces, no le estoy diciendo el beneficio porque él nunca me dijo que quería volar. Entonces yo me adelanté y le dije que volaba. Entonces, cuando yo no parto del planteamiento del problema en función de lo que él me dice, se convierte nada más en una ventaja, que es cuando yo me adelanto, y eso significa que se convierte en una objeción, ¿ok? Entonces ahí es muy importante entender esta pequeña diferencia, ¿ok? Y yo tengo que ver siempre en función de lo que el cliente está necesitando y de lo que el cliente está requiriendo. Miren, se los pongo de otro ángulo. Hay cursos que hablan del manejo de objeciones, ¿ok? ¿Y qué es el manejo de la objeción? Tú le propones algo al cliente y te dice, no, es que ¿sabes qué? Se me hace muy caro. O no, ¿sabes qué? Creo que no cumple con todos mis requerimientos, ¿no? Y entonces, eso se está manejando objeción. Entonces, el curso te enseña o te da información de cómo debes de saltear todas estas objeciones. Cuando tú siempre hablas y propones en función de las necesidades profundas del ser humano y que de ahí te va a entender qué es la satisfacción que quieres, nunca hay objeciones. Entonces, nunca necesitas manejar objeciones, porque siempre le estás hablando de lo que el cliente necesita y de lo que el cliente requiere, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, un punto muy fino de una venta consultiva. La venta consultiva nunca se sube al ring con el cliente a manejar objeciones, porque siempre va en función del ritmo de las necesidades del cliente, ¿ok? Bueno, entonces eso es, digamos, fino de la venta consultiva y es lo que seguimos. Seguimos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las máximas de una venta consultiva? Bueno, el consultor, porque recuerden que ahora ya no se llama vendedor, se llama vendedor consultor o consultor. Eso es digamos, el cambio fuerte e interesante que tiene cuando tú te conviertes y practicas una venta consultiva. Entonces, el consultor se convierte siempre en representante del cliente. Ese es un consultor. El consultor sugiere siempre nuevas y mejores soluciones ante los problemas del cliente. Bueno, aquí hay una cosa también muy interesante y muy importante en esto. Para que eso se pueda dar, el que yo sea un vendedor consultor, un vendedor que trabajo y practico ventas consultivas, representa que soy una persona bastante capaz en el área en la cual yo estoy trabajando y en la cual yo estoy sugiriendo a mi cliente o a mi prospecto, porque obviamente entonces yo no voy a poder hacerlo, no me voy a poder realmente convertir en un consultor. Se necesita un conocimiento profundo de mi área. En este caso, si yo soy un contador o soy un auditor o trabajo en esta área, debo de conocer con profundidad las leyes, los términos, todo lo que eso conlleva, las mejores prácticas del cómo se debe de hacer para que verdaderamente yo pueda dar ese brinco. Y porque al final existe una gran responsabilidad
de un consultor, ¿sí? Consultor vendedor o vendedor consultor para estar trabajando con el cliente, ¿ok? Entonces, eso es un tema muy importante. El otro es, el consultor ayuda al cliente a atender los problemas, ¿sí? El servicio postventa es lo que funde en uno solo al consultor y el cliente. Miren, hay un tema aquí que hemos hablado o hemos escuchado mucho del tema de la fidelización, ¿ok? El tema de la postventa. Yo me he dado cuenta que ahí hay un poco de confusión, digamos, en ese término, ¿no? ¿Qué es postventa o cómo yo fidelizo a mi cliente? ¿De acuerdo? Y que cuando yo estoy practicando ventas consultivas, en ese momento yo estoy tomando la decisión y la responsabilidad de tener clientes para toda la vida. Así de sencillo. No tengo clientes para un año o solamente en lo que dura el producto o servicio que le he vendido, sino yo tengo clientes de por vida. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo soy un vendedor de coches, tengo la oportunidad de trabajar sobre ventas transaccionales, como las platicé al principio, y como ventas consultivas. ¿Ok? Si yo solamente pienso en una venta transaccional, lo único que me va a importar es que me compre el coche, me pague y se vaya contento. Pero a lo mejor nunca jamás pienso en seguirlo trabajando, nunca jamás pienso en seguir en contacto con él, etcétera, etcétera. Entonces eso no se llama una venta consultiva. Cuando yo practico una venta consultiva, entonces tengo el tema de la fidelización, que es a lo que voy, y tengo el tema de la postventa. Entonces el tema de la fidelización va junto con la postventa, porque la postventa me indica que tengo que garantizar la satisfacción de mi cliente. Es decir, cuando yo vendo, ahí es cuando apenas empieza todo mi trabajo, porque tengo que garantizar que el producto o servicio que me compró sea de alta satisfacción para mi cliente. Entonces, volviendo al ejemplo de un vendedor de coches, pues creo que él tiene que asegurarse que el por qué compró esa marca, el por qué compró ese modelo, cubre totalmente todas sus necesidades, ¿sí? Y todos sus requerimientos en ese sentido. ¿Ok? Entonces ahí el tema de la postventa es un tema de que yo tengo que casarme con mi cliente para toda la vida. Y creo que, por ejemplo, en el caso de su profesión como contadores, realmente siempre es así, o la mayoría de las veces es así. Y, ustedes deben de tener clientes de toda la vida, porque siempre están ayudándole en un tema sumamente importante al empresario, ¿sí? Que tiene que ver, obviamente, con todas las obligaciones que tiene que, ¿sí? Y además, obviamente, de asesorarlo para que lleve él una administración perfecta de su negocio y de su patrimonio. Entonces, creo que ahí el tema de un consultor, de un auditor, es un consultor y siempre se piensa en consultores de toda la vida en ese sentido. Yo con mi contadora tengo muchísimos años trabajando y espero durar muchos años más, ¿no? Entonces yo creo que esto que estamos platicando, tal vez ustedes lo entienden y lo comprenden perfectamente bien y solamente es para que le den el término a cada una de las cosas, ¿sí? Porque a lo mejor algunos no sabían que lo que ustedes hacen se llama ventas consultivas, ¿ok? Y los que ya sabían a lo mejor no conocían del todo el tema, de todo lo que eso implicaba, que espero que para eso esté sirviendo este espacio, ¿no? Que de ventas y productividad. Bueno, ok, bueno, entonces ahí retocamos el tema de ventas consultivas en las 4 máximas. Y una quinta que no está ahí, que lo decía, clientes para toda la vida. Bueno, seguimos. Dice, esta es una frase que me gustó muchísimo y que creo que puede resumir o entender el ADN de lo que es una venta consultiva y de lo que es un vendedor consultor. No nos compran porque el producto sea mejor o más barato. Vendemos porque somos mejores compañeros de viaje que nuestros competidores. Híjole, eso de realmente, si lo llevamos desde el punto de vista romántico
romántico, pero también desde el punto de vista pragmático de lo que implica y de lo que hacemos, creo que resume mucho. Cuando hablamos de clientes para toda la vida, es como cuando nos vamos a casar. Pensamos en casar y vamos a durar toda la vida y entonces vamos a ser compañeros. Entonces nosotros para toda la vida y vamos a pasar muchas experiencias padres y aprender y crecer, etcétera. Entonces nosotros como proveedores de servicios que el cliente nos está dando esa confianza, es porque vamos a ser mejores compañeros, vamos a estar como compañeros de viaje en lograr sus objetivos, porque recuerden que al final del camino el empresario, nuestro cliente, nuestro prospecto, todo lo hace en función de unos ojos que él tiene clarísimos, y eso es lo que tenemos que ayudar. ¿Y cómo le vamos a ayudar? Pues siendo buenos compañeros de viaje, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, algún comentario con respecto a este tema, ¿qué les está pareciendo? Me gustaría, bueno, que tuviéramos un poco de participación. No se trata de hacer un monólogo, ¿no? Se trata, bueno, del espacio de compartir estos temas, estos grandes temas que llegan a ser muy apasionantes. Creo que el tema de la venta y el tema de la productividad siempre son temas que hasta podemos amanecer todos los días con eso, ¿no? ¿Cómo lo hago para que mi gente sea más productiva? ¿Cómo lo hago para vender más? Etcétera, ¿no? No hay algún comentario, ninguna participación. Perfecto, bueno, seguimos entonces. Siéntanse en la libertad de en cualquier momento hacerlo. Vamos con la siguiente diapositiva. Ok, miren, vamos aquí. ¿Cuál es el modelo tradicional de la venta? Como en un momento dado lo hemos estado, a lo mejor no todos, ¿sí? O en su momento trabajamos. ¿Y cómo es el modelo de la venta consultiva? Si nos vamos a la venta tradicional, ¿sí? Vean cómo tiene que ver con la cuestión del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, una venta tradicional, trabajamos poco en crearla en confianza. Trabajamos también poco en descubrir las necesidades y un poquito más en la presentación de la solución, pero nos tardamos mucho en tratar de cerrar. ¿Eso qué significa? El cierre no es una consecuencia de todo lo que yo trabajo. El cierre es algo porque yo estoy empujando que me compre. Trabajo mucho en tratar de decirle, cómprame. Sí, porque trabajé poco en la parte de la creación de la confianza, descubrir las necesidades y la presentación de la solución. Y la venta consultiva, por ejemplo, veamos cómo se trabaja mucho en crear esa confianza, que es, creo que al principio de la plática, ¿sí? Que trabajamos mucho en esto. De igual forma, en descubrir las necesidades, la presentación de la solución, vean cómo ya prácticamente ya es mínimo. Y obviamente el cierre prácticamente es una consecuencia de lo que estamos trabajando. Aquí vemos por un lado el tiempo y por otro lado el esfuerzo. El cierre se vuelve menos, digamos, es mucho más natural, mucho más, pues sí, natural, es una consecuencia. Yo no tengo que pensar en hacer el cierre, es algo que el mismo cliente va a decir, ¿en dónde te firmo? ¿Cuándo te hago el cheque? ¿No? Etcétera. Ni siquiera en su momento tenemos que nosotros pedirlo, ¿no? El famoso, vean aquí cómo el detalle del cerrador, ¿no? Si tú trabajas muy bien, el trabajo del cerrador se hace cada día menor. ¿Estamos de acuerdo? Eso es gran parte de lo que manejamos, y manejamos un concepto que se llama cambio de chip. Hay que entender esto, cambiar totalmente nuestro esquema de trabajo en cuestión de la venta. ¿Ok? Antes de entrar ahorita, antes de entrar de lleno a lo que ya es la estructura de la venta consultiva como tal, que tiene que ver con un proceso de indagación, que eso es un tema bastante interesante. Digo, no interesante, es parte de, pues, estructural de la venta consultiva. Tenemos que entender, y por eso lo pongo en ese sentido, que en sí la venta es un proceso. Así como ustedes hacen, mejor dicho, cuando ustedes hacen una auditoría
donde la auditoría está dividida en varias etapas, en varios pasos, y cada paso, cada etapa tiene varias actividades a realizar, y lo mismo en una venta. Hay que entender que esa venta tiene toda una secuencia y la cual nosotros tenemos que llevarla. ¿Ok? Y bueno, la secuencia de la venta consultiva a través de el proceso de la venta es, primero, es el tema de la prospección. Después, la otra etapa o fase, es el tema del acercamiento. Y luego tenemos el tema de la presentación, ¿sí? El tema de la oportunidad y el tema de la postventa, que hace rato comentamos que el tema de la postventa va pegado con la parte de la fidelización. ¿Ok? Bueno. Entonces, imagínense que ustedes quieren abrir un mercado o quieren ofrecer un producto o servicio de auditoría a nuevos clientes. Pongamos ese ejemplo, ¿sí? Tienen su ciudad que tienen un potencial de 2,000 empresas, 5,000, 10,000, dependiendo de la ciudad en la que estén. Entonces tienen que llevar ustedes su proceso de venta en estos pasos. Primero tienen que hacer la prospección y la prospección tienen que hacer una lista de prospectos en específico, en perspectiva, que esa lista tiene que pasar por una calificación y esa calificación tiene que ver en función de un perfil de cliente que ustedes quieren. Entonces tienen que definir un perfil de qué cliente quieren ustedes llevarle ese producto o servicio. Lo califican en función de ese perfil y luego ya hacen un prospecto calificados. ¿Eso qué significa? Que la prospección me lleva a tener prospectos calificados, que son aquellos que cubren perfectamente mi perfil. Porque yo no voy a darles el servicio o el producto o servicio a todos. ¿Sí? Si yo quiero a todos, obviamente voy a bateo. Y recuerden hace poco, al inicio de la plática, les hablamos del nivel de bateo. Entonces, si yo no califico a mis clientes, si yo no determino quién va a ser realmente mi producto o servicio, pues lo más probable es que mi cliente va a decir tal vez que no, porque está mal calificado. ¿Estamos de acuerdo? Ahí empieza, dicen, lo que empieza bien, termina bien. Yo hago una buena calificación, una buena etapa de prospectos, entonces cuando yo ya empiezo a seguir una etapa que es el acercamiento, ya mi probabilidad es muy alta de que yo le venda a mi cliente, ¿ok? Bueno, ya cuando yo llego a la etapa del acercamiento, entonces voy a tener que investigar información clave de mi cliente, preparar la presentación personalizada y empezar a concertar la cita. Esa ya es la etapa del acercamiento. Una vez que lo tengo calificado, ya tengo de manera de manera más precisa, mucho más información con mi cliente para la hora que yo vaya con usted. Y luego viene la presentación. Es cuando yo ya estoy con mi cliente. Cuando ya me dio la cita, cuando yo estoy por primera vez con mi cliente, yo me presento. Yo represento tal empresa, trabajo en tal empresa, hacemos esto. Aquí muy importante. Aquí dice indagación, necesidad, problema y requerimiento. En la presentación es cuando yo en su momento hago las preguntas adecuadas para poder tener toda la información que necesito de mi cliente y en su momento poder hacer una presentación. Lo peor que yo puedo hacer en un momento dado es empezar estoy enfrente de mi cliente y empezar simplemente a hablar de mis características o de lo que yo creo que tengo beneficios como cliente, porque todo eso se puede manejar y se puede convertir en objeción. Lo que yo tengo que hacer, aquí es donde viene la parte medular, la parte fina del proceso consultivo, de las ventas consultivas, ¿ok? La indagación. Yo tengo que identificar muy bien qué quiere el cliente, qué necesidad, qué problema y qué requerimiento, ¿ok? Y ya procedo. Porque una vez que ya tengo eso, entonces yo ya voy a manejar la oportunidad. Yo ya empiezo a trabajar sobre el manejo de la oportunidad, en donde yo ya puedo hacer un diagnóstico. Y creo que de alguna forma ustedes pues siempre hacen eso, van con un cliente, revisan la problemática de lo que se va a necesitar para la auditoría o para llevarle toda su contabilidad, ¿no? Su nómina, etcétera. Pues hacen todo esto.
Entonces ya hacen un diagnóstico y le dicen qué es lo que se necesita hacer, qué es lo que ustedes ven como profesionales y que obviamente siempre están pensando en que van a ser clientes para toda la vida. Y en ese sentido es como se trabaja y se comunica uno con el cliente. Después se hace una demostración, se hace una propuesta, se llega a una negociación final desde el punto de vista económico y tal vez desde el punto de vista técnico, ¿no? Si todo lo que se va, en su momento se le propuso al cliente, pues va a querer el cliente o se van a ir por partes, etcétera, etcétera. Entonces aquí viene una negociación técnica y una negociación económica. Y luego, bueno, el cierre de la venta, que como vimos hace un momento en la pirámide anterior, pues es con muy poco esfuerzo se va a dar. Obviamente tal vez en esta indagación de necesidades y en este diagnóstico, pues tengo que invertirle tal vez un poco más de tiempo. ¿Ok? Bueno, y por último, la parte de la postventa, ¿sí? Que la postventa, como decíamos, es garantizar que lo que él compró, lo que él adquirió en nosotros, estamos cumpliendo al 100%. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los pasos y las etapas que tiene que ver con la parte del proceso de la venta. Bueno, ya por último, para cerrar este espacio, no nos va a dar tiempo, lo vamos a ver la siguiente cápsula para seguirlo. Vamos a cerrando con la última diapositiva, que hay bastante información, viendo, ¿sí? Donde voy a dejar nada más digamos, la parte de qué tipo de preguntas se hacen en la venta consultiva. Dice, conocimiento del prospecto mediante la indagación. ¿Cómo voy a poder yo hacer un buen diagnóstico? Haciendo unas preguntas correctas. Tengo buenas preguntas, tengo buenas respuestas. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver aquí las preguntas. Y estas son las preguntas. Y con esto vamos a despedirnos el día de hoy. Es una hora, quisiera dejar 10 minutitos, son las 4:51, para poder tener un poquito de retroalimentación en esta primera sesión. Yo se los agradecería enormemente. Y bueno, entonces, veamos. ¿Cuáles son las preguntas y es el proceso de indagación? Y como su nombre dice, pues es un proceso, es una serie de etapas en la cual yo tengo que meterme para poder indagar y conocer bien a mi cliente, ¿no? Pues tenemos las preguntas de situación. Una pregunta de situación es, por ejemplo, ¿cuántos empleados tiene, no? Es una pregunta de qué es para conocer al cliente, cuál fue su anterior consultor, qué es lo que está buscando, cuánto vende. Esas son las preguntas de situación que me van a llevar ese tipo de la información para poder conocerlo en ese aspecto. Y luego ya me voy a las preguntas objetivo. ¿Qué es lo que el cliente quiere lograr? Porque recuerden, el cliente o mi prospecto tiene muy claro hacia dónde quiere ir. Entonces, eso nosotros tenemos que conocerlo y tenemos que hacer la pregunta directa. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Ok? ¿Cuáles son sus objetivos como empresario para poder hacerlo? Y luego viene, ¿estás problema? ¿Qué problemas tiene? ¿Cuáles son las cosas que se le están dificultando y que el por qué nos contrataría a nosotros? ¿Se fijan? Va teniendo una lógica y un sentido ese orden en el cual yo voy a poder llevarlo. Y luego vienen las preguntas de implicación. Miren, cuando yo ya tengo las preguntas de situación, o sea, la información del conocimiento general de mi cliente o prospecto, sé a dónde quiere llegar, ¿sí? Y sé qué problemáticas tiene. Entonces, ahora ya estoy en posibilidades de pasar al otro tipo de preguntas, de decirle, ¿se ha imaginado si no hace esto? Esas son las preguntas de implicación. Y después, obviamente, las preguntas del deseo poderoso, que tiene que ver con sus objetivos y con sus necesidades, ¿ok? Pero una vez que yo ya entro a ese tema de la implicación, de las preguntas de implicación y las preguntas de deseo poderoso, eso es lo que a mí me va a ayudar a que cuando yo esté con el cliente diga, sí me entiende, sí quiero trabajar con él, sí
¿sí? Porque yo le estoy haciendo las preguntas específicas en lo que él quiere, no en lo que yo pienso, ¿sí? Y bueno, eso viene siendo la primera etapa, la primera parte de lo que son estas consultivas. Espero que en esta primer sesión les sirva, les hubiese servido para ampliar el conocimiento de esta información. Ajá, yo les voy a dejar mi correo electrónico, que es, aquí se los voy a poner en el chat, espero que lo vean todos, mduarte@crmceos.com. Entonces, esta es la primera charla de este tema tan apasionante que son las ventas, y quise empezar con la parte fundamental de las ventas, ¿no? Explicando el procedimiento de lo que es. Después vamos a ver más temas, ¿no? Cómo hacer un telemarketing, ¿sí? Cómo lograr que mi equipo de trabajo sea mucho más productivo, etcétera. Pero siempre partiendo, y la idea es dar el conocimiento súper básico, los cimientos como dice un amigo, la neta de la neta, lo que es el tema de las ventas y la productividad. ¿Ok? No sé si tengan algún comentario, ¿qué les pareció esta primera charla? ¿Les gustó? ¿No? ¿Les pareció útil? No sé si está ahí todavía el contador Juan Carlos, si quiera comentar algo. El contador Octavio, ¿qué le pareció? No hay ningún comentario. Terminé antes. No, prácticamente terminé dándoles 5 minutos para tener una retroalimentación. ¿No? Santi. Dice, excelente, dice el contador, es un tema que nos servirá muchísimo. Gracias, contador. Espero esté cumpliendo con sus necesidades y requerimientos, ¿da? Que obviamente aquí yo, fíjense, desconozco cuáles son las necesidades de cada uno de ustedes, porque obviamente no he hecho un proceso de indagación. Yo estoy tratando en función de este espacio darles un satisfactor de información, ¿ok? Digo, eso es muy importante, ¿no? Que la siguiente sesión vamos a hacer un ejercicio de eso, ¿ok? Dice, creo que sí, muchas gracias por dedicarnos un poco de tu valioso tiempo. No, contador, al contrario, es un gusto, lo hago con todo gusto. Espero que sea de mucha utilidad. Y ahí tienen mi correo electrónico. Y aquí nos vamos a estar viendo y escuchando el primer lunes de cada mes. ¿Ok? Pues bien, bueno, pues no me queda entonces más que agradecer. Si no hay ningún otro comentario, nada, dejo y cedo los micrófonos al contador Octavio, al contador Juan Carlos. Les agradezco y nos vemos la próxima. Gracias.